También, sí. Me dijeron que este micrófono se escucha mejor y es cierto, indomable. Yo quisiera aprender a hacer presentaciones así como el doctor Huérfano. Siempre que hace una presentación, la hace nítida, ¿no se ha dado cuenta? Sí. Y la última vez que me introdujo en un parque de una actividad que hubo una tarde, pues aquí, ¿verdad? Pues hizo una introducción parecida y nítida también. Y yo dije, wow, siempre me llama la atención. Es cierto, cuando en el campamento iba saliendo un día de Victory Lake, yo andaba en un carro negro, vehículo negro, pero de repente veo ese carro color como gris y me asusté y dije, ¿quién trajo mi carro para acá? Porque yo pensé, yo no lo traje. Y era que él fue y compró un carro igual que el mío. No me gusta eso, pero fue y lo compró. Entonces, pues así ha sido la cosa, ¿no? Pero estamos contentos. He observado que el pastor Huérfano es un hombre de Dios, un hombre centrado y con una mente dirigida por el Señor, y eso es muy importante. Es algo notable, es algo notable, que no se puede cuestionar, pero todo es para gloria de Dios. Cuando Jafé terminó de cantar, le dije a Richard, canta mejor que yo. Y Richard me dijo que sí, que era verdad. Y tengo entendido que va a tener un concierto esta tarde. Así que vamos a disfrutar un poquito de esa música. Dios lo usa en el canto, canta muy bonito. Hay personas que se han salvado, que han pensado hasta quitarse la vida, han escuchado uno de sus cantos y le han dicho, por ese canto que escuché de usted, decidí no quitarme la vida. Eso es como el Espíritu de Dios trabaja, ¿no? ¿A qué hora es el concierto? A las 5. A las 5, es para yo venir. Para yo venir. Entonces, voy a aprovechar una vez porque él tiene un canto que es uno de mis preferidos, para que lo cante al final. Él vive hoy. Es que Jesús vive en nosotros. Y es tan lindo tenerlo, es tan lindo poseerlo. Es la esperanza de gloria y de victoria. Vamos entonces a nuestro tema. La última vez que prediqué acá, muchos de ustedes no estaban, algunos estaban con el coro fuera, y empecé a predicar, no sé si más o menos a esta misma hora o un poquito más tarde. Así que ese horario no falla. Es ahí, al pie de la letra, ¿se da cuenta? Entonces, qué bueno que aunque el tema es un tema que pudiera ser de 2 horas, lo vamos a cortar por la mitad. Y vamos a presentar hoy la primera parte y en un próximo viaje acá la segunda parte del tema, que está basado en Apocalipsis, capítulo 13. Y mi intención fue estudiar el capítulo, los eventos más importantes del capítulo completo, pero no será posible hoy. Así que solamente vamos a estudiar hasta el verso 10, Apocalipsis 13, 1 al 10. Y de esa manera pues dejamos la segunda parte para un próximo viaje. Y de hecho es así, ¿no? Yo prediqué en Boston hace unos días atrás en una iglesia y prediqué sobre Apocalipsis 13 y le dije que la segunda parte la dábamos después. Entonces me toca predicar en noviembre otra vez en ese lugar.
noviembre, y allí pues voy a presentar la segunda parte del tema. Porque Apocalipsis es un libro maravilloso, es un libro maravilloso. Y el libro de Daniel también. Es interesante cómo comienza el verso 1, Apocalipsis 13:1. Dice, ¿yo puedo bajar? ¿Puedo bajar? Sí. Ok, es que me siento muy alto aquí, lo veo así como por encima de todo. Voy a bajar y así me siento un poco más libre, más cerca, aún más cerca. Estaba preocupado si el micrófono iba a ser problema con la bocina, pero no. Aquí está bien, muy bien. Así estamos más cerca, pero yo me sentía un gigante allí. Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar. Qué bueno que fue sobre la arena y no sobre el mar, ¿verdad? Porque ha sido más impresionante, ¿no? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi, oiga la descripción, era semejante a un leopardo. Y su boca, sus pies eran como de oso. Leopardo, oso. Y su boca, boca de león. Qué bestia más rara, ¿no? Empezó diciendo que era un leopardo, un oso y su boca, boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Vamos a detenernos ahí en esos versos. No es difícil identificar esta bestia y lo que significa. Hay descripciones que se dan en ella que se mencionan también en el libro de Daniel, un libro del Antiguo Testamento. Es interesante porque el autor del libro de Daniel, el que escribe, el que fue usado para escribir, fue él. Eso es lo que creemos, ¿no? Y el que fue usado para escribir el Apocalipsis muchos años después, bastante lejos, fue Juan, a quien se conoce como el teólogo o el discípulo amado. Y los dos presentan una descripción muy parecida, y Daniel nos ayuda a entender finalmente quién es esta bestia, que es la más importante y es la que el profeta Daniel también pudo ver en visión. Así que miremos, sin pasar ese capítulo porque vamos a regresar allí, miremos el libro de Daniel por un instante, y eso nos va a ayudar rápidamente a identificar quién es esa bestia. Daniel capítulo 7. Vamos a leer algunos versos aislados allí para rápidamente llegar a conocer quién es esta cuarta bestia sin usar la historia del mundo, ¿no? Dice aquí Daniel 7:1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Así que reinaba el imperio babilónico. Tuvo Daniel un sueño en visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en la visión de la noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león. Eso es lo que menciona Apocalipsis 13, ¿no? Que su boca era de león.
La segunda, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada y se puso en gesta sobre los pies, de la manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia semejante a la de un oso. Así que van bien, ¿no? Las mismas expresiones. Semejante a un oso. Dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y en su boca entre los dientes tenía 3 costillas, y le dijo, levántate, devora mucha carne. Después de esto, miré y vi otra semejante a un leopardo. Y luego dice el verso 7, después de esto, de que vio la bestia con un leopardo, miraba yo en la visión de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera. Así que él ve 4 bestias, y fíjense que en Apocalipsis 13 se menciona esa bestia cuarta que Daniel le llamó la atención y que dijo que era espantosa y terrible. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta cuarta bestia es espantosa y terrible y llama la atención del profeta Daniel? Y también se le llama la atención sobre esta bestia al discípulo Juan en la isla de Patmos, porque esta bestia tiene una conexión directa con el pueblo de Dios. Y todo lo que concierne a los hijos de Dios, para él es importante. Estas bestias aparecen identificadas aquí mismo en el libro de Daniel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, nuevamente, dice en el verso 17, estas 4 bestias, estas grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Verso 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Ok? Voy leyendo rápido. Daniel 8 dice, en el verso 20, el cuarto carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Dios le está presentando al profeta. El león representa a Babilonia, que era el imperio dominante en ese momento. Luego del imperio babilónico se levantan los medos y los persas, representados por el oso, y lo dice aquí en Daniel 8:20, y luego subiría un rey, el rey de Grecia, que fue Alejandro Magno, que representa al imperio griego. Ahora, si nosotros seguimos ese orden de la historia, indudablemente la cuarta bestia representa al imperio romano, que es el imperio que surge después de los griegos. O sea que está dando una lista. ¿Saben ustedes por qué Dios nunca en la Biblia hizo referencia directa de que la cuarta bestia representa al imperio romano? Porque hubiera sido una calamidad para el pueblo de Dios. Y hay cosas que Dios solamente las revela a sus hijos, y que son para ellos, y que están veladas para el mundo hasta que llegue el momento. E inclusive los hijos de Dios son los encargados de predicar las buenas nuevas de salvación y presentarle al mundo la verdad eterna del Evangelio y prepararlo para la segunda venida de Jesús. Gloria al Señor. Entonces, cuando Daniel ve esa cuarta bestia, hay algo que me llama la atención del capítulo 7 de esa cuarta bestia, que representa a Roma. Dice el verso 8, vamos a leer el verso 7 completo. Después de esto miraba yo en la visión de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, como eran las armas de guerra de Roma, de hierro, y devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras de sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿No dice Apocalipsis 13:1 que la bestia que sube del mar tiene 10 cuernos? Lo mismo. Y dice, verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, entre los 10 cuernos. Otro cuerno pequeño quiere decir que sale ¿de dónde? De Roma.
otro cuerno pequeño, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia o blasfemia. Así que de la cuarta bestia que representa a Roma, el imperio romano, hay un cambio en la historia. Y la Roma imperial desaparece y surge lo que hoy conocemos como la Roma papal. La Roma que ha sido dirigida por los papas, que es la Roma religiosa. Yo dije en el parque, la vez que prediqué aquí, que hicieron una actividad cuando estuve en otras iglesias, que Roma había que felicitarla, porque hay 3 temas que anda predicando que son importantes. Enfatiza mucho sobre los pobres y dice que los pobres trabajan mucho y que hay que hacer algo por ellos y que no tienen tiempo para la familia y muchos tienen que trabajar 7 días y doble turnos para poder subsistir. Y también habla de que el planeta, la contaminación ambiental del planeta es tremenda y por lo tanto el planeta necesita un día de descanso, que eso va a ayudar a evitar más contaminación. Y luego habla de que la familia se está desintegrando y por lo tanto la familia necesita un día de descanso porque trabajan tantos y están envueltos en tantas actividades que necesitan un día para ellos, para fortalecer el lazo familiar. Y luego dice finalmente, y ese día que necesitamos para el planeta, para los pobres y para la familia, es el domingo. La idea está muy bonita y muy buena. Lo único es que al final hay algo que Dios no acepta, porque el día de la familia o del planeta o de los pobres, como quisiéramos ponerlo, no es el domingo, sino que es el sábado. Por eso Éxodo 20, del 8 al 11 dice: acordarte has el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y el 7º día es el sábado. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y por eso Dios dice: si te trajeres tu pie a hacer tu voluntad en mi día santo, y el día santo del Señor que bendijo y santificó desde el principio de la creación, fue el 7º día, el sábado. Así que esta cuarta bestia que representa en Apocalipsis 13 ya a la Roma no imperial. Por eso menciona los imperios como ya pasado, menciona el leopardo, menciona las características del oso, del león, y termina con la cuarta bestia, porque a esta bestia representa ya la Roma religiosa. Ahora, si nosotros miramos nuevamente Apocalipsis capítulo 13, ya con esos datos que nos ayudan un poquito más a entender la parte de este capítulo que es tan importante para la historia final. Miren, ¿por qué es importante? Porque Apocalipsis 13 es una ampliación del capítulo 12, del capítulo anterior. Y aquí se está presentando la guerra del tiempo final que Apocalipsis 12:17 presentó, cuando dice allí en ese verso que el dragón que aparece aquí ahora formando una triple alianza, el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué texto más poderoso es este? ¿Quién es la mujer en la Biblia? ¿Quién representa una mujer pura? A la iglesia. Siempre me he preguntado, ¿por qué Dios compara a la iglesia con una mujer? Bueno, es que usted puede ver la diferencia entre la mujer y el hombre. Hoy día lo podemos ver y lo podemos entender. La mujer es un ser hermoso. Usted no le dice a un hombre que es hermoso, ¿verdad que no?
Dice que es elegante. ¿Quién es la hermosa? ¿Quién es la bonita? La mujer. El hombre no. La mujer. La mujer depende de su marido. Por eso ustedes ven que Magda le sigue los pasos al doctor Wolfman, por si quiera que ¿no se dan cuenta? Siempre dependiendo. ¿Verdad que sí? Y por eso Rosemary va a todas partes. Porque yo le digo, ¿dónde se va conmigo? Y como ella depende, no. No vaya a creer eso. Pero la mujer es un ser delicado, tierno. El hombre, la función del hombre es cuidarla, protegerla, defenderla, servirle. ¿No es cierto? Estamos para servir a la esposa, amarla, y siempre esa palabra de cariño, de ternura. ¿Se dieron cuenta? Y Jesús dice, esa es mi iglesia. Y así es que yo la trato, la cuido, la protejo, es hermosa para mí, no importa los defectos que tenga, aún con sus faltas, con sus defectos, es mi especial tesoro aquí sobre la tierra. Y el que me la toca, me toca a mí. Entonces, el dragón, cuando se llena de ira y se va a hacer guerra contra la mujer, está haciendo una guerra contra la iglesia. Y ese conflicto que menciona Apocalipsis 12:17 se detalla más en Apocalipsis 13, que amplía ese conflicto final que va a suceder para el tiempo del fin, que es la guerra del dragón contra la iglesia. Y aquí menciona a un dragón que representa al enemigo, según Apocalipsis 12:10. Dice que es el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás. Se une a la bestia que surge del mar y se une a la bestia que surge de la tierra, que aparece en Apocalipsis 13:11. Que esa es la segunda parte del tema, de ahí en adelante. Ahora, esta bestia da cierta descripción de su obra para el tiempo del fin. Y entre ellas se menciona, dice, en el verso 2, la última parte del verso 2, dice, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Y el dragón representa ¿a quién? El diablo. Miren, los peores enemigos del pueblo de Dios no son los que están afuera, son los que están adentro. ¿Sí o no? Son los que están adentro. Las personas que más daño le han hecho a la iglesia no son los de afuera, son los de adentro. ¿O sí? Los que difaman a la iglesia son los de adentro. Los que atacan a la iglesia son los de adentro. Y este poder religioso que se presenta en Apocalipsis 13 se ha presentado al mundo como representantes de Dios. Por lo tanto, es ahí donde el enemigo establece su guerra, dentro de un sistema religioso que supuestamente adora a Dios. Wow, eso es interesante. Es que así no les tiene éxito, porque el religioso conoce al religioso y el cristiano conoce al cristiano. Entonces dice aquí algo de lo que hace. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Y el verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida mortal, pero fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y nosotros sabemos que esa herida mortal sucedió en el año 1798, cuando por orden del emperador francés de Napoleón, entró el general Berthier y toma prisionero a Roma, al Papa, y se lo lleva cautivo. Y allá muere en el exilio. Pero nuevamente ese poder que parecía que había sido neutralizado vuelve a resurgir con toda su autoridad y potencia. Y si no, miren lo que está sucediendo hoy día. El hombre más poderoso dentro del ámbito religioso y la política es el Papa. Ustedes saben que es así. Hasta el presidente de Estados Unidos le celebra sus cumpleaños en la Casa Blanca. Lo ha celebrado.
el Congreso de Estados Unidos lo escucha y en todas partes se le venera y se le adora. Y ahí es donde está el problema, y ahí es donde está la blasfemia que menciona Apocalipsis 13. Miren lo que dice. Y dice el verso 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Porque adorar a la bestia es adorar al dragón. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y esos 42 meses nosotros sabemos que es un tiempo profético que marca, que empieza en el 538 y termina en el 1798, que fue la edad más oscura de la iglesia, donde hubo grandes persecuciones y se mataron miles y miles de cristianos. Y ustedes saben que eso es real, que eso se cumplió, y por eso fue que no hace mucho tiempo el Papa Francisco le estuvo pidiendo perdón al mundo por las atrocidades que Roma cometió en el pasado con el cristianismo. O sea que la iglesia sabe que eso es verdad, que sucedió. Y por eso se le llamaban herejes a los que se oponían al sistema religioso de Roma en ese tiempo. Martín Lutero es el gran reformador. Hemos escuchado hablar de Martín Lutero, el gran reformador. ¿Y por qué? ¿Quién era Martín Lutero? Un doctor en teología, un sacerdote. Y una vez iba subiendo las escaleras de rodillas, porque ustedes saben que nos enseñaban a hacer penitencia. Y entonces, mientras él subía la escalinata de Roma, oyó una voz que le dijo: el justo por la fe vivirá. Y eso lo hizo reaccionar y estableció sus puntos contrarios a la fe católica, y por eso se le llamó un hereje, y también se le acusó de protestante porque protestó contra la iglesia romana. Pero es el gran reformador. Pues hay una historia larga, pero miren lo que dice el verso 5. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Cuando alguien blasfema contra Dios, pues eso hay que probarlo con la Biblia, ¿no es cierto? ¿En qué consiste blasfemar contra Dios? Miren, hay dos versos. Pase a Apocalipsis 13, pero regresamos aquí para terminar. Hay dos versos. Un verso está en Mateo 9:3. Mateo 9:3. Yo lo voy a citar sin leerlo. Está en Mateo 9:3. ¿Qué pasó en Mateo 9:3? Se habla de blasfemia. Le voy a decir, sucedió en la ocasión que Jesús le bajaron el paralítico, ¿se acuerdan? Por el techo, porque la multitud no dejaba que el paralítico llegara. La multitud no dejaba que el paralítico llegara. Y entonces cuando lo bajan, Jesús se le acerca y le dice: hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. ¿Y qué dijeron los escribas que estaban allí? Dijeron: y este está blasfemando. ¿Por qué dijeron que estaba blasfemando? Porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Por eso es que no se le confiesan a nadie los pecados. Me contaron de un familiar cercano, una señora que se enfermó, y se enfermó de gravedad. Según ella pensaba ya que se iba, ¿no? Porque a veces es así, cuando el enfermo, a veces el momento que el enfermo piensa que se va. Y pensó: tengo que arreglar las cosas. Llamó a la vecina y le confesó a la vecina todo lo malo que había hecho y le pidió perdón. Y luego llamó al esposo y se encerró con él en la habitación y le contó al esposo todo lo malo que había hecho. Me dicen que el esposo salió de la habitación y dijo: cuando vea al compadre lo voy a matar. Pero la mujer no se murió. Pero ella pensó que tenía que confesar los pecados. ¿A quién hay que confesarle los pecados? A Dios. Ni se te ocurra confesarle los pecados del hombre. Primero, no te puede perdonar. Y segundo, la va a tomar contra ti. Y tus pecados te son perdonados. Ellos dicen que está blasfemando, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. En otras palabras, cuando una persona quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios, él
es considerado en la Biblia como una blasfemia. Yo no puedo decir que soy el representante de Dios aquí. Yo no represento a Dios. Ningún hombre puede representar a Dios. El representante de Dios aquí es el Espíritu Santo. Y cuando estaba Jesús, Él era el representante de Dios. Por eso Él dijo: mi Padre y yo uno somos, según dice San Juan capítulo 10 verso 30. Y cuando Él dijo: el Padre y yo uno somos, dice allí el texto siguiente, el verso 31, que los fariseos y los escribas cogieron piedras para apedrearle y le dijeron: tú blasfema, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Porque Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Yo no puedo decir el Padre y yo uno somos, porque yo no puedo ponerme jamás al nivel de Dios. Somos embajadores de Cristo, somos siervos del Señor, somos enviados por Jesús a predicar las buenas nuevas, pero no somos iguales a Él. Por eso el Espíritu de profecía dice que jamás nosotros vamos a poder igualar a Jesús, pero podemos imitarlo. Bendito sea el Señor. Blasfema. Hay una parte del verso 7. Dice, el verso 6 dice que blasfema contra Dios. El verso 6 de Apocalipsis 13. Para blasfemar su nombre, blasfema contra el tabernáculo y blasfema contra lo que habita en el cielo. Y es verdad, ¿cómo se cumple eso en la historia? ¿Cómo se blasfema contra el tabernáculo? Cuando en el santuario tú colocas hombres que quieren ocupar el lugar sacerdotal que le corresponde a Jesús en el cielo. Hebreos 4:15 dice: no tenemos un sumo pontífice que no se pueda compadecer de nosotros, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces hay blasfema contra lo que están en el cielo cuando usa la creencia de espíritus que fuera de la carne, que están en el cielo y que pueden interceder por nosotros. Eso es una blasfemia contra el cielo, porque nuestro único intercesor, nuestro único mediador es Cristo Jesús. Hay una parte del verso 7 que me llama la atención. Se le permitió. ¿A quién se le permitió? A la bestia, al dragón, son iguales. Se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué más dice? Y vencerlos. ¿Cuándo se cumple eso? Lo que mencionamos. En el 528 al 1798, Roma desató una guerra contra los cristianos y los destruyó, los venció, los mató, los encarceló, los torturó. Pero dice, la parte del verso dice, se le permitió. A última instancia Dios lo permitió. Eso es lo difícil de entender para nosotros los seres humanos. ¿Cómo es posible a veces ciertas experiencias inexplicables, como aquel padre con sus 3 hijos, con su mamá, con su esposa, que toman un autobús un sábado en la mañana para entrar a la iglesia? Y mientras van camino hacia la iglesia, un carro se desvía, pierde el control, se va contra la familia y alcanza al niño de 2 años y lo mata. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede aceptar eso? ¿Cómo se puede entender que los cristianos fueron torturados, que fueron atormentados, que fueron echados a los leones, que fueron quemados en las hogueras, que fueron víctimas de burlas y de acusaciones falsas? ¿Cómo se puede entender eso? Dios lo permite con algún propósito. Por eso Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. No temáis. Y seréis aborrecidos, dijo Jesús, por mi causa, y os matarán. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Alabado sea Jesús. Se le permitió. Nada nos va a ocurrir a menos que Dios lo permita. Nada, a menos que Dios lo permita. Nada puede tocar
a menos que Él lo quiera. Dios tiene el control. Nunca lo ha perdido. Y ese fue el tópico que toqué cuando sé la vez que vine. Dios está en control. Nunca lo perderá. Su pueblo está aquí y es de su especial atención. Y ha prometido que alcanzaremos la victoria final. Voy a terminar con el último verso. Así que si empezamos a las 12 menos 10 y son las 12 y 20, son ya 40 minutos máximo de esta primera parte. Pero miren, hay una parte muy bonita. Es el verso 8, 9 y 10. Dice el verso 8: la adoraron todos los habitantes de la tierra. ¿A quién adoraron? A la bestia. ¿Sabe en qué consiste la adoración? Cuando tú aceptas sus creencias, las creencias inventadas por el hombre, y te sometes a ellas. Entonces adora a la bestia. Y cuando estudiemos la segunda parte, vamos a ver de qué manera la tierra terminará adorando a la bestia. Pero ¿quiénes son los que van a adorar a la bestia? Aquí lo dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado. Que la palabra inmolado es que fue sacrificado. Y saben una cosa, aquí está hablando del sacrificio de Jesús que se ofreció antes de la fundación del mundo. En otras palabras, está hablando del dolor de la cruz que ha estado en el corazón de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad. Y luego dice el verso 10: si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Hay alguna, y luego dice: si alguno mata a espada será muerto. ¿Sabe cómo traducen esa última parte del verso? Algunas versiones dicen: el que haya de morir a espada morirá. Pero luego dice esta última parte, dice: aquí está ¿qué? Oiga bien, la perseverancia y la fe de los santos. En otras palabras, está hablando de espada, está hablando de muerte, está hablando de cautividad, y está diciendo: aquí es que se va a probar la verdadera fortaleza de los santos que tienen la fe en Jesús. En otras palabras, es en medio de esta prueba que se va a probar quién es fiel a Dios y quién es infiel a Dios. Es muy fácil adorar a Dios cuando todo marcha bien. Es muy fácil ser fiel a Dios cuando estamos recibiendo grandes bendiciones. Pero es difícil cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando se presentan las dificultades, cuando todo parece contrario a lo que deseábamos. Entonces ahí es que la fe es sacudida. Por eso es que la fe no es necesaria cuando las cosas andan bien. La verdadera estatura de la fe se mide cuando no queda ninguna razón para creer. Me gustó una ilustración que escuché de un predicador en una reunión de obreros. Pastor, en una reunión de obreros. No recuerdo el nombre de él, era un americano, un afroamericano. Y habló de la fe, entre otras cosas. Y él dijo: ¿saben lo que es fe? Y me gustó, me llamó la atención la ilustración porque realmente nos da una idea mejor. Me dijo él: miren lo que es fe. Fe en Dios. Miren lo que es fe. Si Dios te dice: ahí hay un agujero, mírenlo, ahí donde está esa bocina grande que sale a la calle, ¿verdad que sí? Y Dios te dice: corre, lánzate por ese agujero. Y tú corres, pero tú no ves el agujero en la pared. Yo no veo el otro lado de la calle. Pero Dios dice: sí, hay un agujero. Ve y tírate
tírate por ahí. Y tú corres y te lanzas por ahí. Porque tú dices, no lo veo, pero lo creo. Y te lanzas. Digo, eso es fe. Bueno, si Dios lo dice, lo creo. Y lo acepto. Y una de las lindas promesas que Dios dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino. ¿Cantamos el himno como ve ahora o después del bautismo? Ahora. Él vive hoy. Vamos a cantar ese himno y entonces entramos en el bautismo. Porque ese himno es precioso. ¿El quien vive hoy? Cristo vive. Él dijo: yo vivo por los siglos de los siglos. He aquí que estuve muerto, pero vivo. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Nadie